No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Salmo 91, versículos del 5 al 7. Buenas noches, caminantes. Hoy el sendero se siente distinto. Hoy no solo caminamos entre sombras, sino que celebramos que ya somos 500 almas las que nos atrevemos a mirar de frente a lo desconocido. Gracias de corazón por confiar en mi voz para contar sus secretos más oscuros. Como lo prometido es deuda, este es su capítulo especial de 500 suscriptores. Y para una ocasión así, el tema no podría ser otro que el más temido y respetado: los exorcismos. En el relato que abre este especial, escucharemos un nombre que no debe pronunciarse a la ligera: Sargatanás. Según el Gran Grimorio, uno de los libros de magia más antiguos y más peligrosos del mundo, Sargatanás no es cualquier entidad. Es el brigadier mayor del infierno, un general que sirve directamente bajo las órdenes del gran duque Astaroth. Se dice que tiene el poder de abrir cualquier cerradura, de transportar a personas a través de grandes distancias en un parpadeo, y lo más aterrador, de ver lo que sucede dentro de cualquier casa sin ser invitado. Después escucharemos un testimonio aterrador sobre un contrato firmado con la mente, que le robó la voluntad a un hombre durante muchos años, y finalmente les entregaré el regalo que les prometí: el relato de mis propios padres, el último testimonio real de este episodio especial, que ocurrió dentro de un seminario y que cambió nuestra visión del mundo para siempre. Antes de entrar en los testimonios de esta noche, debemos entender algo. El exorcismo no es un invento del cine, ni es propiedad exclusiva de la Iglesia Católica. La idea de que algo externo y maligno pueda habitar un cuerpo humano es tan antigua como la humanidad misma. La palabra viene del griego escorquismos, que significa obligar mediante un juramento. Es un acto de autoridad espiritual, pero miles de años antes de que los primeros sacerdotes católicos pusieran un pie en América, estas tierras ya conocían el horror de la sombra habitando la carne. En el México prehispánico, los mexicas hablaban de entidades que podían enfermar el espíritu. Existía la figura del Ticitl, o médico hechicero, quien entendía que el ser humano tenía 3 almas: el Tonali, el Teyolea y el Ijiyotl. Documentos posteriores, basados en la tradición oral indígena, sugieren que ciertas transgresiones o rituales mal ejecutados permitían a los seres del Mictlán, el inframundo, parasitaran el Ijiyotl, provocando estos estados de locura, fuerza sobrehumana o lo que hoy llamaríamos posesión. No era una lucha entre Dios y el diablo, sino un desequilibrio cósmico, donde el oscuro reclama un espacio que no le pertenece. Desde los rituales de purificación con humo de copal de los mayas, pasando por los chamanes de la estepa siberiana, hasta las ceremonias de liberación en el Islam o el judaísmo, el exorcismo es una constante universal. Es la respuesta del ser humano ante una verdad aterradora. La puerta de nuestra conciencia tiene una cerradura que puede ser forzada. Y hoy, en este especial de 500 suscriptores, vamos a cruzar ese umbral para conocer 3 casos donde la cerradura simplemente saltó en 1000 pedazos. Ponte tus audífonos, apaga la luz y escuchemos lo que camina con nosotros. Yo soy Rax, tu narrador de confianza, y esto es Sendero Susurrante Podcast. Buenas noches, caminantes. Mi nombre es Axel, soy de la comuna de San Bernardo, en Santiago de Chile, y lo que voy a contar ocurrió en el año 2004. Durante mucho tiempo no me atreví a hablar de esto en público. Hoy sé de primera mano que los exorcismos son reales, y si los exorcismos existen, entonces lo que los provoca también. Todo comenzó con un muchacho al que conocí cuando él tenía 25 años. Ambos pertenecíamos a una congregación religiosa de una corriente muy estricta, un lugar sobrio y ordenado donde se hablaba de disciplina espiritual y de mantenerse limpio. El muchacho avanzó rápido dentro del credo, era aplicado y respetuoso. Parecía tener un futuro claro ahí, hasta que un día se alejó. Al principio no fue alarmante, simplemente dejó de ir, pero pronto nos enteramos de que había empezado a interesarse por cosas distintas. Espiritismos, decían. Primero fue el tarot, luego la ouija, pero él no se detuvo ahí. Según la persona que me contó todo esto, alguien muy cercano a mí, el muchacho terminó contactando a un supuesto sacerdote espiritista. Era en realidad un practicante de magia negra, un hechicero que pertenecía a una secta satánica. Lo que aquel hombre ofrecía no era una orientación, sino la iniciación en aquella secta. Ese hombre lo inició en las artes ocultas,
paso a paso, ritual tras ritual. La iniciación se dividía en 5 sesiones. En las primeras 2 le explicaron el funcionamiento del mundo espiritual y los riesgos de avanzar. Le entregaron grimorios para ampliar su conocimiento, libros viejos, fotocopiados y mal traducidos. Recuerdo bien 2 nombres: el libro de San Cipriano y la clavícula de Salomón. Libros prohibidos que prometen el control de los espíritus, pero que suelen terminar controlando a quien los lee. En la tercera sesión, le exigieron una decisión. Tenía que elegir su camino dentro de la secta. Le advirtieron que el siguiente paso no tendría vuelta atrás, que una vez cruzado ese umbral, no existiría el arrepentimiento ni el camino de regreso. Luego vino una condición final. Le exigieron una suma considerable de dinero, no como una ofrenda simbólica, sino como pago directo por lo que estaban a punto de hacerle. El muchacho aceptó. En la cuarta sesión, ocurrió lo que cambiaría su realidad para siempre. El ritual fue sencillo. El sectario le entregó un anillo, luego pasó sus dedos por los ojos del joven, presionando los párpados con fuerza, y le dijo que había rasgado el velo. El muchacho sintió un frío helado quemándole las órbitas, y cuando abrió los ojos, el mundo ya no era el mismo. Podía ver entidades inmateriales, presencias que siempre han estado ahí, coexistiendo con nosotros. Le explicaron la jerarquía demoníaca, y le dijeron que el anillo le permitía dar órdenes a 2 entidades de jerarquía menor: Nahem y Orbas, nombres que usaré aquí para no invocar a los reales. Esas sombras lo seguían a todas partes. La quinta sesión nunca ocurrió. Ahí fue cuando se arrepintió. Nunca me explicaron qué lo detonó. Solo sé que un día entendió que había cruzado una línea mortal. Fue con el sectario, le devolvió el anillo y le dijo que ahí terminaba todo. Ese mismo día entró a una iglesia. Estaba sentado, intentando orar, cuando vio algo que lo hizo levantarse de golpe. Desde las baldosas del suelo se filtraban demonios. No aparecían de golpe, se arrastraban desde abajo, como si siempre hubieran estado ahí, esperando su momento. El muchacho supo que venían por él. Salió corriendo, llegó a su casa y se encerró en su habitación. Caminantes, voy a interrumpir un momento esta historia para ponerles un audio que Axel me envió, como testimonio real de lo que ocurrió en el instante en que el muchacho salió de la iglesia corriendo. Sí, mira, te comento. Fíjate que él, comentó de que cuando estaba dentro, ¿cierto?, del Salón del Reino, que es como una iglesia, para que te hagas la idea, de las baldosas, ¿cierto? Entre medio está el Vicrón, ¿verdad? El pegamento este, y desde ahí empezaron a salir los demonios, ¿ya? Que él solamente podía ver. Y lo ahuyentaron, él entró en pánico, salió corriendo hacia la calle, ¿cierto? Ya está la reja de afuera, la calle. Y, y bueno, es costumbre en los salones del reino que 2 personas te están recibiendo afuera, ¿ya? Entonces, estas personas te dan la bienvenida, ¿cierto? Te acomodan en un lugar, y bueno, te despiden también cuando tú te vas, te dicen que te vaya bien, qué sé yo. Se despiden. Este muchacho salió afuera muy, muy alterado, corriendo. Y ellos trataron de contenerlo de cierta forma y no pudieron porque el muchacho levitó una plaza, un parque en realidad que había al frente, que hay porque todavía está, que hay al frente, y levitó aproximadamente 2 metros sobre ellos y levitando se fue al parque, bajó, ¿verdad? Bueno, estos fueron los 2 demonios que tenía a cargo él, ¿cierto? Cuando él quiso traicionarlo y salirse, estos seres, estas entidades lo empezaron a golpear gravemente. Lo golpearon como si fuese de pies y puños, ¿ya? Aparte de rasgarle la ropa, bueno, las típicas, ¿cómo se llama esto? Los rasguños muy, muy fuertes. Y así también levitando, se lo llevaron a su casa, ¿ya? Es increíble, es de no creerlo, pero hay testigos de aquello. Bueno, los 2 acomodadores para empezar y con todo el tema que, con toda esta bulla, este bullicio, salió más gente y lo vio, pues, ¿ya? Personas de la iglesia y vecinos también. Otra cosa que también me acuerdo que me contó mi cuñado fue que él no podía salir ni siquiera al baño, porque una vez que intentó ir al baño, que estaba al frente de su cuarto, ya su pieza le decimos en Chile, su cuarto dormitorio, él salió
y lo empujaron como con una fuerza descomunal, así como en las películas te has fijado que de repente hay fuerzas que botan a los protagonistas así en el aire, como que fuese algo que lo están tirando. Bueno, exactamente lo mismo. Y le advirtieron que él no podía salir de su pieza a nada, así que tenía que hacer sus necesidades ahí mismo. Eso fue lo que me acuerdo que nos contó. Y bueno, obviamente cuando le rasgaron el velo de los ojos, digamos, para que él pudiera ver el mundo espiritual, él también veía no solamente estos dos demonios, sino que a todos los entes espirituales que habitan en esa dimensión, digamos. Continuamos con la historia de Axel. Al entrar en su cuarto, el terror lo paralizó. El anillo estaba ahí, sobre un mueble, tal como si nunca lo hubiera devuelto. No volvió a salir de esa habitación. La noticia corrió rápido. Con el paso de los días, comenzaron a llegar líderes religiosos de distintos credos: católicos, evangélicos, ancianos, testigos de Jehová, e incluso protestantes. Entraban, hablaban con él y oraban. Es importante que sepan que no estaba poseído todo el tiempo, pero cuando los líderes religiosos llegaban, las entidades también. Solo en esos momentos lo poseían. Su nuca se hundía contra la almohada, el resto del cuerpo se elevaba, la lengua se le iba hacia atrás, los ojos quedaban completamente en blanco, y las voces que salían de su boca eran la de los demonios. Caminantes, vuelvo a interrumpir esta historia. Le pregunté a Axel si ocurrían otras manifestaciones en la casa, y este es su testimonio. Ya, te comento. A ver, primero te voy a hablar del tiempo. Esto fue de meses, ¿ya? Ni siquiera de días o semanas. ¿Ya? El muchacho estuvo 3 meses aproximadamente en su cuarto, sin poder salir. Las posesiones iniciales, ya estoy hablando, no sé cuánto tiempo, pero fue inicialmente, ya, no sé, figúrate 2, 3 semanas, un mes, en donde los demonios lo poseían a él. Él quedaba igual que en las películas, con los ojos blancos, ¿cierto? Con la nuca apoyada solamente en la almohada y el resto del cuerpo en 45 grados, levitando, ¿ya? Abría la boca muy grande y tiraba la lengua hacia atrás y así hablaba el demonio a través de él. Me llega el escalofrío de recordarlo. Y bueno, lo que hablaba eran blasfemias. Ya, básicamente eran blasfemias, cosas contra Dios, cosas contra Jesús, etcétera. ¿Ya? Bueno, y en el transcurso de ese parlamento, digamos, que tenían los demonios, lo rajuñaban, le hacían laceraciones más profundas que un rasguño normal, ¿ya? Esas laceraciones, el muchacho, bueno, estaba lleno en realidad, ya no solamente era la espalda o el pecho, en realidad eran todo, las piernas, etc. Le sacaban las uñas de los pies. Y con el tiempo, ya después, pasando ya semanas, ya no tuvieron necesidad de eso, los demonios al parecer se aburrieron, no sé, eh, y empezaron a hablar de forma directa, ya a través del aire. O sea, tú estabas, por ejemplo, si eras un sacerdote y estabas ahí, tú escuchabas al frente tuyo, sentías el hálito, ¿cierto? Del demonio que hablaba, y les habla directamente. Ya este muchacho, como seguía teniendo vista espiritual, él le decía: no hay nadie aquí en la casa, no hay nadie, podemos conversar. Él conversaba normalmente, se sentaba en el piso, qué sé yo, etcétera. Pero él decía: vienen por favor, y hay dos acá al lado tuyo, empiezan a orar o a rezar o lo que sea que hagan ustedes como ritual, ¿cierto? Porque él los veía. Ahora, otro tipo de fenómenos que se hubieran dado en la casa, así como poltergeist o cosas así, la verdad es que no, porque los demonios no. Yo creo, o sea, a mí no me lo contaron, ¿ya? No me dieron ese nivel de detalle, creo, pero me parece que no, porque la verdad es que no tenían ninguna necesidad, pues se estaba manifestando de forma directa, entonces como que no había necesidad de hacer otro tipo de cosas para infundir terror. Continuamos con el relato. Con el tiempo ocurrió algo peor. Ya no necesitaban poseerlo. Como él podía verlos, les decía a los visitantes cuántos eran y dónde estaban parados. Entonces las voces se manifestaban de la nada, simplemente se escuchaban en el aire.
a veces lejos, a veces tan cerca que parecían susurrarte al oído. Recuerdo un detalle que nunca he podido olvidar. Un pastor evangélico comenzó a leer la Biblia en voz alta, y una entidad se manifestó con una furia indescriptible. En ese momento el aire se volvió pesado, y se escuchó un nombre que eriza la piel: Sargatanás. Para quienes no lo saben, en los antiguos grimorios, Sargatanás es escrito como el brigadier mayor del infierno, un alto mando bajo las órdenes de Astaroth. Esa entidad gritó con una voz que parecía venir del mismo abismo: Deja de leer eso ahora mismo. Cierra ese libro o te quito la vida aquí mismo. ¿Acaso crees que no sé lo que dice? Yo vi a quienes lo escribieron. Quien me contó esto tenía la cara descompuesta. No lo estaba adornando, estaba aterrorizado. Nadie logró expulsar los demonios. Con el tiempo, las entidades dejaron al muchacho en una paz relativa, pero antes lanzaron una advertencia: cobraría con sufrimiento la intervención de quienes intentaron ayudarlo. 3 meses después, la hermana de este muchacho cayó del balcón del edificio donde vivía. Dijeron que fue un accidente. Poco después su tía falleció por un infarto fulminante. Y así, uno por uno, los líderes religiosos que habían entrado a orar por él comenzaron a morir. La persona que me contó esta historia era uno de ellos, mi cuñado, mi amigo. Él falleció en el 2004, un accidente de tránsito horrible, cerca de Angostura. Yo mismo fui quien reconoció su cuerpo. El muchacho sobrevivió, pero abandonó Santiago. Se mudó al sur de Chile con lo que quedaba de su familia y nunca volví a saber de él. Sé que no estamos solos, que las fuerzas superiores comparten nuestro espacio y que pueden hacer con nosotros lo que quieran, si no estamos del lado correcto. Gracias por contar mi historia. Buenas noches, caminantes. Soy Joel, y esto que voy a contar ocurrió hace más de una década. Todavía hay noches en las que me despierto con la sensación de que alguien está pensando por mí. No digo esto para asustar a nadie, lo digo porque, después de muchos años de sanar, entender y revisar cada detalle, siento que es momento de contarlo tal como lo viví. Crecí dentro de una iglesia cristiana en México. Mi papá era pastor, así que mi infancia transcurrió entre cultos, cantos, estudios bíblicos y campamentos juveniles. Para mí la fe no era algo impuesto, era parte de mi día a día. Yo sentía a Dios cerca, real. Sabía muchas cosas de la Biblia. Incluso entendía a grandes rasgos cómo se había traducido de otros idiomas. Me sentía seguro, acompañado. Pero hubo una idea que se me metió muy temprano en la cabeza. Tendría unos 5 años cuando pensé por primera vez que era una lástima haber crecido en la iglesia, porque nunca tendría una historia fuerte que contar. Nunca tendría ese testimonio de haber tocado fondo y haber sido levantado. En ese momento no lo entendía, pero con los años comprendí que ahí empezó todo. En la adolescencia mi relación con Dios se volvió todavía más cercana. Oraba, leía, sentía su presencia. Había una paz genuina. Y entonces algo aparentemente pequeño. Un día, por accidente, me topé con contenido para adultos en internet. Me asusté, cerré todo. Dejé de usar la computadora durante semanas, pero también sentí algo nuevo: adrenalina. Ese impulso se me quedó grabado. Empecé a buscar límites, no por deseo, sino por esa descarga de emoción. Quería sentir otra vez ese golpe en el pecho. Con el tiempo regresé a ese contenido, no porque me trajera, sino porque me daba esa sensación. Me volví adicto a la adrenalina, no al acto en sí. Y ahí comenzó una lucha interna. Quería estar cerca de Dios, pero algo dentro de mí siempre buscaba el riesgo. Tiempo después fui a un campamento cristiano, en la sierra, de esos donde no hay señal y todo es oración y reflexión. Ahí renové mi compromiso con Dios. Salí convencido de que ya no necesitaba esa adrenalina, y cometí un error que hoy entiendo con claridad. Una noche dije en voz alta que Dios me protegería de cualquier cosa que Satanás intentara hacerme. No lo dije reconociendo el poder de Dios, sino confiando en mi propia fuerza de voluntad. Fue orgullo, puro orgullo. Esa misma noche vi algo. Desde la ventana de mi casa pude ver que había una figura grande, encorvada. No tenía una forma clara, pero parecía una mezcla entre un hombre y algo más. Cuando la miré, giró la cabeza hacia mí. Sentí que se me congelaba el cuerpo. En ese instante entendí que no estaba viendo algo físico. Era otra cosa. No podía moverme. Mi hermano tuvo que jalarme lejos de la ventana. Llamamos a papá, oramos juntos.
Cuando volví a mirar, ya no estaba. Después de eso comenzaron las apariciones. Todos los días, en la escuela, en la casa, en la calle. Aprendí a fingir que no veía nada, porque sabía cómo sonaría si lo decía en voz alta. Empecé a vivir con una doble realidad, la que los demás veían y la que yo cargaba por dentro. Años después, bajo muchísimo estrés, volví a buscar esa adrenalina, pero por otro camino. Algo que no era malo en sí se convirtió en una obsesión. Yo creí que ese algo era el problema. Pensé que era lo que tenía que cambiar. Nunca entendí que las presencias ya estaban ahí desde antes. Me volví amargo, guardaba rencores, sentía que todos la tenían fácil. Empecé a culpar a Dios. Le reclamaba que me hubiera llevado por ese camino. Me sentía con derecho a exigirle respuestas sin escucharlo. Una noche, después de horas sin poder dormir por el acoso constante, exploté. Le dije a Dios que ya estaba harto, que esto era su culpa, y le hice una promesa, que me alejaría de él y no volvería. En ese momento vi algo en mi mente, un pergamino. Una voz me dijo que podía darme el poder, que podía hacer que todo terminara. Sabía que no era algo bueno, pero no me importó. Quería lastimar a Dios como yo estaba siendo lastimado. Firmé el pergamino sin leerlo. Al día siguiente, todo estaba en silencio. No había presencias, no había ansiedad, no había deseo de adrenalina. Me sentía en paz, por primera vez en años. Entonces escuché una voz en mi mente. Empezó con preguntas simples. Pronto entendí qué era, y lo peor es que me sentía aliviado. Poco a poco empezó a influir en mí. Cambios pequeños, decisiones sutiles, hasta que comencé a perder tiempo. Minutos, horas, días completos. Pasé de vivir mi vida a observarla desde adentro. Durante año y medio fui prisionero de mi propia mente. Intenté pedir ayuda, dejé pistas a un amigo cristiano. Logré escribirle una nota cuando recuperé el control total por unos segundos. La entidad leyó la nota después, se burló y la tiró a la basura, cubriéndola con restos de comida. Sentí que me había engañado otra vez. Me dijo muchas cosas sobre cómo funcionaban los demonios. Algunas tenían sentido, otras no. En ese momento yo le creía todo. Un día, mi amigo confrontó a lo que estaba en mí. Yo no recuerdo nada. Al día siguiente desperté con control total. Pensé que había terminado, pero no. Regresó. Dijo que había traído refuerzos. Perdí todo el control. Meses después volvimos a un campamento cristiano. Durante los servicios sentía como algo dentro de mí se debilitaba. Una noche recuperé el control y pedí ayuda. Oraron por mí durante más de una hora. Perdí y recuperé el control varias veces. Al final me desmayé. Desperté distinto. El regreso a casa fue difícil, pero al llegar, frente a mi casa ocurrió un último enfrentamiento. Llamé a mi papá. Un vecino que había sido pastor también ayudó. No recuerdo todo, pero sí recuerdo la sensación final, como si me quitaran un peso enorme del pecho. Ahí supe que había terminado. Aún así, tardé años en reconciliarme con Dios. Fui a terapia, hablé con especialistas. No encontraron nada que explicar lo que viví. Estudié psicología, busqué todas las respuestas posibles y ninguna encajó del todo. Hoy, más de 10 años después, estoy bien. Tengo fe y entendí algo que quiero dejar claro. No creo que Dios quisiera que pasara eso, pero sí creo que incluso eso fue usado para algo. Hay puertas que se abren por curiosidad, por orgullo, por jugar con lo oscuro, y cerrarlas cuesta mucho más de lo que uno se imagina. Gracias por escuchar. Caminantes, es difícil procesar que la voluntad humana sea tan frágil cuando el orgullo nos domina. Lo que acabamos de escuchar sobre ese contrato invisible nos recuerda que las batallas más duras no siempre se ven por fuera. A veces ocurren en el silencio de nuestra propia mente. Caminantes, antes de pasar a la historia final, quiero agradecerles nuevamente. Llegar a 500 suscriptores es apenas el inicio de este sendero que estamos construyendo juntos. Si valoras estos relatos y el respeto con el que tratamos estos testimonios, por favor dale like a este especial y suscríbete. Ayúdanos a que este sendero llegue a más personas que, como tú, saben que hay cosas allá afuera que la ciencia no puede explicar. Y ahora, prepárense. Lo que viene a continuación es la historia que prometí contarles al llegar a esta meta. Es el relato que marcó a mi familia. Una herencia de miedo y fe que mis padres vivieron en carne propia. Hablemos de lo que sucede cuando el mal se manifiesta en el lugar más sagrado. Caminantes,
hemos llegado a la historia que les prometí. Este no es un relato que encontré en un foro o que alguien me envió por correo. Esta es una herencia de miedo y fe. Es la historia que mis padres me contaron. Algo que ellos vivieron en carne propia y que, hasta el día de hoy, mencionan con un respeto que me hiela la sangre. Lo que van a escuchar ocurrió hace muchos años, durante un retiro espiritual. Ellos estuvieron ahí y lo presenciaron todo. Ocurrió hace muchos años, cuando ellos formaban parte del movimiento familiar cristiano. En ese entonces era común que cada cierto tiempo se organizaran retiros espirituales. Son encuentros de varios días dedicados a la oración, la reflexión y el fortalecimiento de la fe, lejos del ruido cotidiano. Estos retiros se realizaban dentro del seminario, un lugar que de por sí imponía respeto desde el momento en que uno cruzaba la entrada. Para los que no conocen estos lugares, un seminario no es solo un edificio, es una fortaleza de silencio y oración. Es el lugar donde se forjan quienes lucharán contra la oscuridad. Y ahí residía un sacerdote con una formación especial, el Padre Salas, un hombre cuya sola presencia imponía una paz que parecía protegerte de todo. Ese día se organizó un retiro para matrimonios, pero también invitaron a jóvenes del movimiento juvenil, por lo que la capilla estaba completamente llena. El retiro era dirigido por el Padre Salas y todo transcurría con la calma habitual de esos encuentros. Oraciones pausadas, cantos suaves que se mezclaban con el eco del lugar, momentos largos de silencio. El aire estaba cargado con el olor del incienso, con ese aroma espeso y sagrado que se queda pegado a la ropa y en la garganta, mezclado con la cera caliente de las velas y la madera antigua de las bancas. Cuando llegó el momento de exponer al Santísimo, el Padre Salas se acercó al altar con solemnidad. Lo colocó al frente de la capilla y nos pidió que nos hincáramos, que guardáramos silencio y que adoráramos. Uno a uno fuimos obedeciendo, bajando la cabeza, cerrando los ojos, envueltos en una calma profunda, casi pesada, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Pero ella no. Era una joven. No saben decir su edad exacta, solo que era muy joven. Tenía un rostro que aún conservaba la inocencia de la niñez. Pero en el segundo exacto en el que el Santísimo quedó frente a ella, algo dentro de esa chica se rompió. No fue inmediato ni violento al principio. Fue como si su cuerpo se tensara de golpe, como si hubiera recibido un impacto invisible. De pronto comenzó a blasfemar, no como quien se queja o murmura, sino con palabras claras, dirigidas y cargadas de desprecio y odio hacia lo que tenía enfrente. Lo que mis padres vieron después desafía cualquier explicación médica. La joven se desplomó y empezó a retorcerse en el mármol frío, golpeando con los brazos y las piernas, como si algo desde dentro intentara liberarse. Su espalda se arqueaba tanto que parecía que su columna iba a estallar, quedando suspendida por momentos solo sobre los talones y la nuca. Sus músculos se marcaban con una violencia inhumana, y su cuello giraba en ángulos que ningún tendón humano debería permitir, no dando una vuelta completa, pero sí lo suficiente como para dejar claro que el cuello estaba siendo forzado más allá de lo normal. El rostro se le deformaba, la mandíbula se le tensaba, los músculos del cuello se marcaban con violencia, y de su garganta salían sonidos que no parecían propios de una persona en oración. Mis padres estaban ahí, a escasos metros. El miedo era un terror seco que se te sube por el estómago y te deja rígido. Literalmente, los vellos de sus brazos se erizaron. Era el horror absoluto, pero contenido por la santidad del lugar. Al mismo tiempo, tenían la certeza extraña, profunda, de que estaban en un lugar seguro. Estaban dentro de la casa de Dios. Era como sentir el horror de frente, sin poder apartar la mirada, pero sabiendo que ese espacio sagrado estaba conteniendo algo que, fuera de ahí, habría sido peor todavía. El Padre Salas no titubeó. Su voz cortó el pánico como una espada. No dejen de cantar. Oren con más fuerza. Como si esas voces formaran un muro invisible alrededor de la capilla. Las puertas de la capilla se cerraron, y en ese momento quedó claro que nadie iba a salir y que nadie iba a entrar. El padre se acercó entonces a la chica y le impuso las manos, comenzando a orar con una intensidad que se sentía en el aire. Mis padres recuerdan que en ese momento empezó a decir oraciones que no reconocieron. Quizás era latín, quizás era otra forma de oración, pero lo cierto es que no sonaban como las que se escuchan en una misa normal. Fue justo después de eso cuando la chica comenzó a vomitar un líquido espeso, verdoso, que manchó el piso frente al altar, mientras su cuerpo seguía retorciéndose. El exorcismo había comenzado. Durante largos minutos, que se sintieron como horas,
El padre continuó orando con fuerza, caminando alrededor de ella, repitiendo palabras que resonaban en las paredes. La chica gritaba, blasfemaba, se arqueaba, y de pronto cedió. Su cuerpo cayó pesado contra el suelo. Dejó de gritar, dejó de moverse. El padre ordenó que se la llevaran a un cuarto privado. Entre varios la levantaron y se la llevaron. Mientras, en la capilla el canto continuaba, tembloroso, sin que nadie se atreviera a romperlo. Lo que ocurrió después no lo vieron ellos, pero nos lo contó uno de los asistentes que entró con ella al cuarto. Dijo que, apenas cerraron la puerta, el ambiente se volvió irrespirable, como si el aire se hubiera vuelto pesado, denso, cargado de una presión que hacía difícil incluso tragar saliva. La chica despertó de golpe, con los ojos abiertos de par en par, y comenzó a hablar con una voz que no era la suya, una voz más grave, burlona. Se reía mientras lanzaba insultos sin parar. Decía cosas que no podía saber. Empezó a gritar los pecados, secretos de todos los que estaban en la habitación, cosas que ella no tenía forma de saber. El padre continuó el ritual en privado. Había oraciones constantes, órdenes directas pronunciadas con autoridad, momentos de un silencio absoluto que resultaba insoportable, y luego gritos que atravesaban las paredes. Según este asistente, en un momento la chica acercó una vez más, con una fuerza que parecía venir del otro lado, y después cayó completamente inmóvil, como si se hubiera apagado de golpe. Cuando volvió en sí, todo había cambiado. Despertó llorando. Ya no estaba gritando, ya no blasfemaba. Lloraba como alguien que acababa de despertar de una pesadilla, profunda, confundida, agotada, sin entender del todo lo que había pasado. Fueron horas de gritos que atravesaban las paredes, de oraciones de mando y de una lucha invisible pero violenta. Mientras tanto, en la capilla, mis padres y los demás seguían orando, llorando en silencio, aferrados a sus rosarios como si fueran salvavidas. Otro sacerdote se quedó al frente, guiándolos, repitiéndoles una y otra vez que no dejaran de orar, que no dejaran de cantar alabanzas, como si esas voces sostuvieran el lugar. Mucha gente estaba llorando en silencio, otros rezaban con la cabeza baja, aferrados a lo único que tenían en ese momento, la fe. Horas después, ya entrada la noche, ocurrió algo que nadie de los que estaban ahí pudo olvidar. La chica regresó a la capilla. Entró despacio, caminando con calma, muy distinta a como la habían visto antes. Se acercó al altar y se arrodilló frente al Santísimo. Tomó el cáliz y besó la hostia con un respeto profundo. En su rostro ya no había odio ni burla. No había rastro de lo que había pasado horas antes. Solo había devoción. Caminantes, les cuento esto porque hay personas que juegan con lo oscuro pensando que la brujería o el espiritismo son inofensivos, pero hay cuerpos que reaccionan porque traen algo que no les pertenece. Mis padres vieron la cara del abismo aquella noche, pero también vieron el poder que lo detiene. Esta es la historia de mi familia, y hoy que somos 500 en este sendero, quería compartirla con ustedes porque después de escuchar algo así, ya no se puede fingir que allá afuera no pasa nada. Caminantes, el mal tiene muchas caras. Puede ser un nombre en un grimorio antiguo, una voz burlona en nuestra cabeza o una fuerza que deforma el cuerpo. Pero como hemos escuchado hoy, ninguna sombra es tan larga como para apagar la luz de la fe. Gracias por acompañarme en este especial. Contar la historia de mis padres ha sido mi manera de agradecerles por estos primeros 500 suscriptores. Este canal no solo es mío, es de todos los que nos han enviado sus testimonios y de ustedes, que nos escuchan con respeto desde el otro lado de la pantalla. No olviden dejar en los comentarios cuál de estos 3 casos les impactó más. Los estaré leyendo personalmente. Soy Rax. Duerman tranquilos si pueden. Y recuerden, el velo entre nuestro mundo y el de ellos es más delgado de lo que imaginamos. Cuiden sus pasos, cuiden su fe y sobre todo, cuiden lo que firman en la oscuridad. Nos vemos en el próximo sendero.